Una motocicleta desaparece misteriosamente de nuestra granja. Pero, ¿es esto un simple robo o la trampa más astuta que Lynn ha ideado para engañar a Uri? El drama no termina ahí. Una peligrosa conspiración legal con conexiones policiales se está gestando a nuestras espaldas sin que lo sepamos. Y lo más importante hoy, es el día en que Uri tomará la decisión más audaz de su vida: invertir $500,000 $500 millones en una compra que podría cambiar nuestro destino para siempre. ¿Nos espera la calma o una tempestad? ¿Será esta inversión el inicio de la paz o el detonante de un nuevo conflicto? No te muevas y acompáñanos a descubrirlo. La mañana invernal se había instalado sobre la vieja casa con una quietud casi irreal. Era un silencio denso roto solo por el suave susurro de las hojas secas que Tutieu barría meticulosamente del patio. Los rayos pálidos del sol se filtraban a través de las ramas desnudas, ofreciendo un calor engañoso y una luz dorada que intentaba disfrazar la fría realidad de su situación. En la cultura hispana, la imagen de la rutina matutina en el campo a menudo evoca paz, pero para la joven pareja, esta calma era en el mejor de los casos un frágil armisticio. Tutieu, con la escoba en mano, sentía cómo la tensión se mezclaba con el aroma terroso de las hojas caídas. No obstante, esa serenidad se quebró cuando Uri se preparó para una incursión necesaria, pero peligrosa: el viaje de vuelta a la granja. El frío nocturno había sido inclemente, y su prioridad eran las criaturas que dependían de él, especialmente los perros, a quienes debía llevar mantas cálidas. Uri, con su innata responsabilidad, no podía ignorar el bienestar de sus animales, incluso a costa de su propia seguridad. Sin embargo, ese simple acto de cuidado se sentía como un desafío directo al destino. Ambos compartían el mismo nudo en el estómago, el miedo palpable a Lynn. Ella, con su implacable obsesión, había demostrado ser más astuta de lo que jamás imaginaron. La casa que habían creído un refugio secreto ya no lo era. Uri recordó la vez anterior en que por un descuido Lynn lo había seguido tras verlo llevar comida. Aquel error se había convertido en su constante vigilancia, convirtiendo la sensación de privacidad en un lujo inalcanzable. Vivían bajo el constante temor de ser descubiertos, atrapados por la paranoia de saberse observados. La preocupación se intensificaba con la historia de la motocicleta perdida. Recientemente, Lynn había proclamado que su vehículo había sido robado de la granja, un lugar que irónicamente contaba con excelentes medidas de seguridad. Uri y Tutieu se miraron con la misma inquietud en sus ojos. ¿Era posible un robo tan fortuito en un perímetro tan bien resguardado? Para ambos la respuesta era negativa. La historia de la moto perdida sonaba más a un montaje teatral, una pieza clave en el ajedrez de Lynn, para atraer a Uri, o quizás para medir el alcance de sus lealtades. Si era una trampa, significaba que Lynn estaba operando con una frialdad y una estrategia mucho mayores de lo que habían estimado, lo cual elevaba la apuesta del juego que estaban forzados a jugar. En medio de esta creciente incertidumbre, una idea fugaz cruzó la mente de Tutieu: llamar a su madre. La necesidad de una voz familiar, de un consejo o simplemente de una confirmación externa sobre la historia de Lynn era una tentación poderosa. Quería desahogar la presión, buscar consuelo, o al menos verificar la veracidad de la supuesta pérdida. Pero al llevarse la mano al bolsillo, sintió un escalofrío que la detuvo en seco. La joven pareja había construido este refugio a base de secretos y silencios. Cualquier llamada, cualquier contacto externo, representaba un riesgo intolerable.
Si su madre llegaba a saber de la existencia de la casa, aunque solo fuera de forma vaga, esa información podría ser interceptada o peor aún usada involuntariamente por Lynn para confirmar su ubicación. Era un sacrificio doloroso elegir la seguridad del presente por encima del calor de la familia. Con un suspiro profundo, Tu Tieu se obligó a guardar su teléfono. La verdad sobre la motocicleta de Lynn tendría que esperar. Por ahora su única prioridad era proteger ese rincón de paz que tanto les había costado conseguir. Uri, al ver el gesto de su pareja, entendió la silenciosa batalla interna que acababa de librar. Juntos se enfrentaban a un día en el que el miedo a ser descubiertos era tan real como el sol cálido sobre sus cabezas, forzados a caminar sobre la fina línea entre la supervivencia y la exposición. El drama apenas estaba comenzando. En otro escenario completamente ajeno a la tranquilidad pastoral de Uri y Tu Tieu, el ambiente era una mezcla de lujo sobrio y ambición implacable. Allí se desarrollaba un encuentro de negocios cargado de cálculos y maquinaciones. La mujer que fungía como la mente maestra de la operación, ya fuera la madre o una socia de alto nivel, recibía al hombre que actuaba como su ejecutor y artífice de los tratos oscuros. Él acababa de llegar portando consigo una nueva tanda de documentos vitales. La mujer, sentada con una calma que rayaba en la arrogancia, parecía disfrutar de su posición. Su comodidad era evidente. Contratos listos para ser firmados llegaban directamente a su escritorio, gracias a la eficiencia de su socio. Esta superficialidad reflejaba su modus operandi. Ella manejaba el poder y la estrategia. Él, la logística y la parte sucia. Ella comentó con una pizca de soberbia sobre la facilidad con la que firmaba acuerdos, reconociendo el apoyo incondicional de su colaborador para evitarse la molestia de desplazarse. Era la imagen perfecta de la líder que delega no solo tareas, sino también la carga moral de sus decisiones. Sin embargo, el clima de complacencia se rompió con el tema crucial que el hombre traía bajo el brazo: el asunto de Ba Hoa, la secretaria de la compañía Tien Truong, una figura crucial en su conflicto contra Ba Lan. Habían invertido una suma considerable, un soborno monumental para garantizar su silencio, para comprar su testimonio y asegurarse de que nunca testificara en contra de sus intereses. Pero el plan minuciosamente trazado se había derrumbado de la manera más inesperada y espectacular. El hombre, con voz grave y un rostro que por primera vez mostraba una fisura de auténtica alarma, reveló la traición. Ba Hoa no solo había rechazado su pacto, sino que había tomado la totalidad del dinero entregado y lo había entregado directamente a la policía. El soborno se había convertido en la prueba irrefutable de sus métodos ilegales. Lejos de rendirse al miedo, Hoa había utilizado la corrupción para armar una demanda legal en su contra, negándose rotundamente a ser la testigo silenciosa que necesitaban contra Ba Lan. El rostro de la mujer se descompuso al instante. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una rabia helada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que no supieras esto?, inquirió, sintiendo el pánico del colapso de un plan que consideraba infalible. Habían subestimado la moral, o peor aún, la astucia de Ba Hoa. El dinero que pensaron que compraría silencio ahora era munición legal en manos de sus enemigos. Pero fue en ese momento, cuando el peligro era más inminente, que el hombre recuperó su característica frialdad. Su sonrisa no era de alegría, sino de control, una mueca carente de calidez. «Tranquilícese, señora», dijo con una voz que era en sí misma una orden.
Usted se ha confiado demasiado y ha cometido un error. Pero no se preocupe, este asunto ya está resuelto. La frialdad con la que pronunció esas palabras fue más escalofriante que cualquier amenaza. No dio detalles. El cómo era irrelevante y quizás la mujer prefería no saberlo. Lo importante era el resultado. Le aseguro que a partir de ahora, Bacoa no podrá testificar contra Balaam ni contra nosotros, afirmó el hombre con una certeza absoluta. La implicación era clara. Había usado métodos extralegales, intimidación o alguna forma de chantaje definitivo para neutralizar a la testigo. La mujer suspiró sintiendo cómo el miedo se replegaba siendo reemplazado por un agradecimiento frío y utilitario. La moralidad no era su preocupación, la impunidad sí. Ahora con el riesgo neutralizado podía volver a enfocarse en lo único que importaba: la expansión del negocio. La paz regresó al despacho, una paz, sin embargo, construida sobre una base de ética rota y el silencio forzado de una mujer valiente. El hombre, su cómplice silencioso, simplemente esperó la próxima orden, dejando claro que para ellos, los problemas legales y los dilemas morales siempre podían ser resueltos. Al regresar a la granja, Uri dejó atrás la ansiedad y la sombra de Lynn. En ese refugio, el único idioma que importaba era el de la tierra y los animales. Inmediatamente dedicó su tiempo y energía sin reservas al cuidado de su numerosa familia animal. La visión del lugar le devolvió una serenidad que la vieja casa no podía ofrecerle. Su corazón se llenó de una ternura genuina al observar los frutos de su esfuerzo. Allí estaba un pequeño pichón de paloma recién nacido, un diminuto símbolo de vida renovada que se abría paso entre el frío. Ver al resto de la parvada de palomas y a sus dos adorables perros completamente sanos y llenos de vitalidad supuso una inyección de felicidad. El vigor de sus animales era su mejor recompensa y la base emocional de su lucha diaria. No obstante, el invierno no espera. Para proteger a sus fieles guardianes caninos de las bajas temperaturas, Uri inició un proyecto de renovación con diligencia y precisión. No era solo una reparación, sino la construcción de un hogar a prueba de frío. Se concentró en el trabajo con la madera, que resultaba ser sorprendentemente terapéutico después de tanto estrés mental. Primero se dedicó a instalar puertas nuevas en la caseta de los perros, asegurándose de que encajaran a la perfección para sellar el interior del viento helado. Luego, con cuidado de carpintero, colocó las bisagras asegurando que las entradas se abrieran y cerraran con suavidad, garantizando un refugio seguro. El toque final fue estético, pero también funcional. Pintó la pequeña casa de color blanco puro. La imagen del pequeño refugio recién pintado, contrastando con el paisaje invernal y luciendo impecable, le dio una profunda satisfacción. Esta casita blanca no solo era más higiénica, sino que representaba su promesa de prosperidad y un nuevo comienzo. Una vez completada la carpintería, Uri pasó al siguiente ritual de invierno: el baño. Con el frío intensificándose, era crucial mantener a sus perros limpios para prevenir enfermedades y parásitos. Con meticulosidad puso a hervir grandes ollas de agua, llenando la granja con el suave vapor. Sabía que la temperatura era clave. Esperó pacientemente a que el agua estuviera caliente, pero luego la mezcló con agua fría hasta alcanzar la calidez perfecta, evitando cualquier quemadura. El proceso de baño fue un acto de amor incondicional. Comenzó con el perro negro, el más juguetón, al que tuvo que sujetar con firmeza, pero ternura, mientras jabonaba su pelaje.
El agua tibia disolvía la suciedad y la tensión acumulada. Después se dedicó al perro blanco. Lavar y frotar a sus compañeros no era solo una tarea. Era una conexión profunda, un momento de intimidad, donde el vínculo entre el dueño y sus mascotas se reforzaba. La visión de sus dos perros ahora relucientes y con el pelo secándose al aire le produjo un orgullo inmenso. La limpieza no era solo superficial. Era una medida de salud, eliminando cualquier rastro de parásitos o suciedad que pudiera minar su vitalidad. Para culminar el día de arduo trabajo y recompensar la paciencia de sus amigos de cuatro patas, Uri se dirigió a la cocina. Decidió que merecían más que su ración habitual. Así, con la misma meticulosidad con la que había preparado el agua, frió unos cuantos huevos de gallina. Este no era un plato cualquiera. Era un festín nutritivo, un toque de lujo para sus perros, quienes devoraron el plato con una alegría evidente. Uri se quedó observándolos, disfrutando del sonido del crujido de las cáscaras de maíz, con el pienso mezclado con el sabroso huevo frito. En este rincón del mundo, lejos de las intrigas de Lynn y las conspiraciones legales, Uri encontró una paz efímera. Cada tablón clavado, cada baño caliente, cada huevo cocinado, era una afirmación de su compromiso y un ancla que lo mantenía cuerdo y enfocado en su gran objetivo. Mientras Uri se entregaba a la noble labor de fortalecer la granja y cuidar a los animales, encontrando en el trabajo físico un ancla contra el estrés, Tu Tieu buscaba su propia forma de sosiego en el arte de la recolección. Abandonó la vieja casa y se adentró en el bosque cercano, buscando en la naturaleza la materia prima para expresar su amor y anticipación por el regreso de su pareja. Sus pasos eran ligeros y respetuosos, sintiéndose una parte intrínseca de ese ecosistema montañoso. El aire frío del invierno, limpio y revitalizante, transportaba el aroma de la tierra húmeda. Tu Tieu caminó con la sabiduría de quien conoce cada sendero hasta que encontró el objetivo de su búsqueda, el Mac Ken, una especie autóctona de las montañas vietnamitas, a la que bien podríamos llamar la pimienta silvestre de la montaña. Estaba allí creciendo en pequeños racimos con sus bayas repletas de una promesa aromática intensa. Para la audiencia hispana, este condimento debe ser descrito como un tesoro exótico con un aroma cítrico y un toque picante que no quema, sino que adormece ligeramente la lengua, intensificando cualquier plato. La recolección fue un acto meditativo. Recogió una cantidad abundante de los frutos maduros, sintiendo la textura áspera y aceitosa de las bayas en sus manos. En el acto de cosechar Tu Tieu, encontró una conexión profunda y una paz interior que la ayudaba a procesar las preocupaciones sobre Lynn y la conspiración legal que los acechaba. Ella estaba creando algo tangible y delicioso, una prueba de que a pesar del caos, la vida y el hogar seguían floreciendo. De regreso en la cocina, la transformación del Mac Ken comenzó. Tu Tieu se convirtió en una alquimista de los sabores, dedicada a preservar y potenciar el regalo que el bosque le había otorgado. Su habilidad culinaria no era solo técnica, sino una expresión de cariño y dedicación. El primer paso fue la conservación. Separó una buena porción de las bayas que extendió cuidadosamente sobre esteras para el secado al sol. Estas bayas secas serían molidas más tarde para obtener una especia en polvo esencial para aderezar innumerables platos futuros. Era una previsión de ama de casa, un acto que aseguraba que la esencia de la montaña estaría disponible durante toda la estación. Luego vino la infusión audaz, la creación de la salsa fermentada,
Con maestría combinó el mac-ken fresco con ajo picado y rodajas de chile ají, sumergiendo esta mezcla aromática en salsa de pescado nuoc mam. El resultado sería una salsa agridulce y umami, un potente acompañamiento que añadiría una capa de sabor complejo a cualquier vegetal o carne. Esta salsa fermentada con paciencia era una muestra de la profundidad de la cocina tradicional. Finalmente, pero no menos importante, preparó la sal para mojar, conocida como chamcheo. Esta joya gastronómica es esencialmente una sal de especias. Molió el mac-ken con sal, otros chiles secos y quizás algunas semillas tostadas para crear una mezcla en polvo con una fragancia embriagadora. Este chamcheo se convertiría en el toque final, el aliño que los comensales usarían para realzar el sabor de la carne a la parrilla, creando una experiencia sensorial completa. Todo el esfuerzo de Tu Tieu convergía en un solo plato: la carne para asar. Este sería el plato estrella, la recompensa perfecta para Uri, después de un día extenuante de trabajo manual y decisiones de negocios. Ella tomó la mejor pieza de carne y la frotó generosamente con la mezcla de mac-ken molido, permitiendo que la especia penetrara en las fibras de la carne. El aroma que emanaba del marinado era ya una promesa de sabor intenso. Para ella, el acto de cocinar era más que alimentar. Era una forma de comunicarse, de demostrarle a Uri que, a pesar de las amenazas externas, su hogar y su corazón estaban firmes y listos para celebrar. Con el asado perfectamente marinado y listo para la parrilla, Tu Tieu solo tenía que esperar el regreso de su amado para encender el fuego y transformar su esfuerzo en un festín inolvidable. Tras cumplir con sus responsabilidades en la granja, el corazón de Uri latía con una mezcla de nerviosismo y esperanza mientras se dirigía a la cita crucial con el propietario. El encuentro determinaría el futuro de su proyecto empresarial. Contra todo pronóstico, la suerte, o quizás su determinación, estaba de su lado. El dueño, al ver el genuino interés y el potencial que Uri veía en el lugar, tomó una decisión trascendental. En lugar de limitarse al alquiler como se había planeado inicialmente, el propietario accedió a vender la propiedad por completo. El anuncio fue un golpe de euforia para Uri. El anhelado refugio, que hasta hacía poco era solo un espacio temporal, se convertía en su hogar y en el pórtico de su empresa. El precio estipulado era de 500 millones de dong, una suma que en el contexto local representaba una inversión significativa, tanto en la casa como en el terreno circundante. Uri analizó la cifra rápidamente. Era un precio justo, razonable para la ubicación y las posibilidades que ofrecía la propiedad. No había tiempo para dudas. La oportunidad debía ser asegurada de inmediato. Con una convicción inquebrantable, Uri aceptó la oferta. El acto de comprar significaba mucho más que adquirir metros cuadrados. Era solidificar su vida con Tu Tieu y establecer una base estable frente a la incesante amenaza de Lin y las intrigas externas. Sin demora procedió a formalizar el acuerdo. Entregó un depósito inicial de 120 millones de dong, una cantidad tangible que representaba su compromiso total. Firmó el documento de confirmación de pago, y al hacerlo sintió el peso y la promesa de su nuevo futuro. Era un paso gigante, un riesgo calculado pero esencial para la estabilidad que tanto anhelaban. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y dorados cuando Uri regresó. El aroma lo guió. Tu Tieu, con su diligencia habitual, había terminado su labor culinaria. El aire estaba impregnado con la fragancia única y especiada de la carne, a la parrilla sazonada con el mac-ken recién recolectado.
Ver a Tutieu radiante y satisfecha con el resultado de su trabajo duplicó la alegría de Uri. El buen tiempo les invitaba a celebrar al aire libre. La decisión fue espontánea y unánime: llevarían el festín al borde del arroyo. El pequeño curso de agua limpio y puro se convirtió en el escenario idílico para su celebración. Se acomodaron sobre las rocas con la carne humeante dispuesta ante ellos. El ambiente era mágico. El murmullo constante del agua al deslizarse sobre las piedras servía de banda sonora, acallando por un momento la ansiedad del mundo exterior. En ese espacio bucólico, probando la deliciosa y exótica carne que Tutieu había marinado con tanto esmero, Uri no pudo contener la emoción. Con una sonrisa que irradiaba orgullo y alivio, compartió la noticia: «Compré la casa. Es nuestra oficialmente». La reacción de Tutieu fue inmediata y sincera. Sus ojos brillaron al felicitar a Uri, reconociendo el esfuerzo y el coraje que implicaba una inversión de tal magnitud. No era solo la alegría de poseer un lugar, sino la certeza de que finalmente tendrían un cimiento inamovible donde construir su vida y sus sueños. La comida sabía a victoria, a compromiso y a la promesa de un futuro donde la energía se enfocaría en hacer crecer la empresa, no en huir de las sombras. Sentados junto al arroyo, viendo cómo se extinguían los últimos rayos de sol, ambos se permitieron mirar hacia adelante, compartiendo una visión de estabilidad y prosperidad que comenzaba ese mismo día.